Almohadilla, 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 preparativos para la foto familiar. El día había comenzado con emociones encontradas en la familia. La casa estaba llena del bullicio habitual que precede a una reunión importante, esta vez con la intención de capturar un momento especial. Una foto familiar que simbolizara la unión y el cariño entre sus miembros. Sin embargo, bajo la superficie de sonrisas y saludos, se percibían tensiones no expresadas que hacían que el ambiente fuera más complejo de lo que parecía. Desde temprano, el protagonista había colaborado en los preparativos con la ilusión de que aquella foto fuera un recuerdo genuino de los lazos que los unían. La sala y el jardín se adornaron con flores y luces suaves para crear un entorno cálido, perfecto para una fotografía que quedara para la posteridad. Habían organizado todo para que el momento fuera especial, para que la familia se viera unida y feliz, como una gran imagen inmortalizada en el tiempo. Pero había aspectos invisibles que solo podían sentirse en miradas esquivas, gestos cortantes o silencios prolongados entre algunos miembros. La nuera, especialmente, había mostrado toda la jornada una actitud distante y fría. Su relación con el protagonista era tensa, marcada por años de desencuentros que ahora parecían estar a punto de estallar. Aunque intentaba disimular sus emociones, quienes prestaban atención podían notar cómo evadía el contacto visual y respondía con monosílabos, apartándose de cualquier expresión abierta de afecto. Los hijos y nietos, por su parte, intentaban mantener la calma y la armonía. Algunos hacían esfuerzos conscientes para sonreír, mirar a la cámara y disfrutar del encuentro pese a las diferencias latentes. El nieto, un niño inteligente y perceptivo, notaba más de lo que sus palabras podían decir. Sentía en el aire una mezcla de amor y tensión, y se movía entre los adultos con la inocencia propia de su edad, aunque sin ser ajeno a las emociones que saturaban el ambiente. El fotógrafo profesional llegó puntual con su cámara, un hombre habituado a captar momentos espontáneos y familiares, pero que también pudo percibir la dinámica compleja para nada simple de aquella familia. Comenzó a dar indicaciones para que todos se acomodaran en la escena, buscando captar el mejor ángulo y la energía positiva que deseaban plasmar en la foto. Todos respondieron con un vamos, aunque algunos de sus rostros reflejaban preocupación bajo la máscara social. Mientras la familia se reunía en el jardín, se fueron posicionando lentamente en grupos, los abuelos en el centro, sus hijos a los lados y los nietos delante o en brazos de sus padres. El protagonista, con un brillo especial en sus ojos, miraba a los suyos con cariño y la esperanza de que esa imagen reforzara su sentido de pertenencia e importancia dentro del núcleo familiar. Sentía una mezcla de nostalgia y alegría contenida, recordando tiempos pasados en los que la familia era menos complicada y más unida. La nuera se posicionó con delicadeza, pero su postura rígida y el filo en su expresión no pasaron desapercibidos. Se colocó cerca del protagonista, como si quisiera estar presente en la foto pero no quería permitir ningún acercamiento emocional. En ese gesto había una contradicción profunda, como un muro invisible entre ella y su suegro. Su actitud tensionaba el ambiente justo antes de que la foto fuera tomada, anunciando que la imagen final podría contener una historia mucho más compleja que la simple celebración. Los niños corrieron y jugaron un poco, aumentando la sensación de vida y alegría en el entorno. Sin embargo, el nieto, que había estado más callado, se acercó al protagonista con una expresión seria y preguntó si todo estaba bien, reflejando una preocupación que pocas veces expresaba en público. El abuelo respondió con una sonrisa de aliento, tratando de proteger la inocencia del niño a pesar del nudo emocional que sentía en el pecho. Los minutos previos a la foto parecían eternos para el protagonista. Sentía en cada músculo el peso del pasado y la incertidumbre del presente. Había esperado que aquel momento sirviera para reafirmar los lazos familiares, para que la cámara captara no solo la imagen física, sino la cercanía que él anhelaba. Pero también la sombra de la distancia emocional y las palabras no dichas lo inquietaban profundamente. Los demás familiares, aunque conscientes de la tensión, intentaban intervenir con bromas leves y comentarios para aligerar el momento. Sin embargo, las risas sonaban a veces forzadas, como si cada uno tratara de esconder sus verdaderos sentimientos por miedo a que la verdad emergiera en medio de esa imagen que debía ser perfecta. El fotógrafo ajustó los últimos detalles, pidió silencio y centró la cámara.
Invitó a todos a sonreír para esa foto que quedaría en la historia familiar. Fue en ese instante cuando, suspendido en la expectativa, la tensión acumulada estalló con la orden inesperada de la nuera, que rompió la calma con una frase seca y cortante. La foto, que debía ser símbolo de unidad, se convirtió en el inicio de una confrontación que nadie esperaba, pero que todos sentían como inevitable. En ese momento, los preparativos para la foto familiar mostraron que, aunque la apariencia de unión era sólida, el tejido emocional estaba desgarrado. Bajo la superficie de celebraciones y gestos formales, la historia de la familia se tejía con intrigas, distancias y la necesidad urgente de enfrentar la verdad para poder sanar y reencontrarse. La imagen que quedaría grabada en esa cámara estaría marcada no solo por sonrisas, sino también por el peso invisible de emociones que se estaban revelando en ese preciso instante. Almohadilla, 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 llegada y ubicación de los invitados para la foto. El sol comenzaba a descender suavemente en el horizonte cuando los familiares empezaron a llegar uno tras otro al amplio jardín donde se había decidido tomar la foto familiar. La brisa fresca movía las hojas de los árboles, y el aroma de flores frescas perfumaba el ambiente, creando una atmósfera ideal para una reunión que pretendía ser memorable. Sin embargo, a pesar de la belleza del paisaje y la calidez de los encuentros iniciales, las emociones en el aire estaban lejos de ser tan placenteras como el entorno. Cada invitado traía consigo una mezcla única de sentimientos. Algunos mostraban alegría genuina por verse y compartir juntos, mientras que otros cargaban el peso de resentimientos acumulados y silencios incómodos que habían ido minando la armonía familiar con el paso del tiempo. La organización de la foto grupal parecía una oportunidad para demostrar unión, pero detrás de cada sonrisa ensayada se ocultaban pequeños roces que esperaban su momento para salir a la luz. El protagonista, con su porte sereno y rostro amable, saludaba a todos con un brillo en los ojos que reflejaba su deseo sincero de que ese momento sellara la paz y el amor en su familia. Sus palabras cálidas, y el abrazo para cada invitado, denotaban la esperanza que depositaba en ese instante, aunque sabía que no todo era tan sencillo como aparentaba. Todos le devolvían afecto a su manera, pero algunos de sus gestos mostraban una distancia emocional que resultaba palpable. La nuera, figura central de esta historia, apareció segundos después con una actitud clara que no pasó desapercibida. Su llegada fue elegante pero fría, con una expresión severa que denotaba tensión. A diferencia de otros, sus movimientos eran calculados, y aunque saludó con un gesto mínimo, evitó cualquier contacto cercano con el protagonista, manteniendo una distancia consciente y controlada. Saber cómo se colocaría en la foto ya era una preocupación para quienes conocían las tensiones familiares. Junto a ella, su hijo, el nieto del protagonista, entró con la naturalidad propia de un niño, desbordando inocencia y alegría que contrastaba mucho con la seriedad de su madre. El niño saludó cariñosamente a su abuelo, con una sonrisa luminosa que se convirtió en el oasis más genuino en medio de la atmósfera cargada. Su espontaneidad trajo un poco de calidez y alivio inmediato a quienes lo observaban, recordándoles la importancia de preservar esos lazos intactos. Los otros hijos del protagonista llegaron acompañados de sus parejas y también de sus propios hijos, aumentando el número de personas que debía acomodarse para la foto. Mientras algunos exhibían sonrisas auténticas y discursos de cariño, otros intentaban controlar la incomodidad que sentían ante la presencia de la nuera, consciente de que su presencia alteraba el equilibrio silencioso. Más de una mirada crítica se posaba sobre ella, también al tanto de las disputas no resueltas que pendían en el aire. El fotógrafo, observando atentamente, comenzó a organizar la ubicación de cada miembro con la intención de capturar una imagen armoniosa. Sin embargo, veía con inquietud las pequeñas distancias entre algunos de ellos, especialmente entre la nuera y el protagonista. Sabía que detrás de aquellos cuerpos bien arreglados y poses formales había historias no contadas y heridas que podían manifestarse en cualquier momento, haciendo que la toma perfecta se volviera un desafío. Poco a poco, los invitados fueron tomando su lugar. Los abuelos se colocaron en el centro, como cimiento visible de la familia, mientras sus hijos y nietos se entrelazaban alrededor con distintas posturas y expresiones. Algunos niños corrían libremente mientras otros se sentaban en las piernas de sus padres. Todo parecía un intento de mostrar una unidad familiar idílica,
aunque la verdad emocional se manifestaba en pequeños gestos, como la rigidez de algunos cuerpos, las miradas al vacío o las sonrisas tensas que se esfumaban con prontitud. El protagonista repasaba en su mente momentos pasados en los que la familia había sido menos complicada y más unida. Apreciaba la presencia de cada persona, especialmente del nieto que, con su inocencia, parecía ser el único que aún no estaba marcado por el desgaste emocional que la familia atravesaba. Su intención era aferrarse a esa pureza como motor para superar cualquier obstáculo que pudiera surgir. A medida que el grupo se acomodaba, la nuera evitaba cualquier roce o contacto visual con el protagonista. Se colocó cerca, pero con cierta frialdad que parecía repeler la cercanía. Su actitud era clara, quería estar en la foto, parte del grupo, pero sin permitir ningún acercamiento afectivo. Esta separación física y emocional presagiaba que la foto no sería simplemente una imagen feliz, sino un reflejo de la distancia real que existía entre ellos. Los niños continuaban jugando y generando risas, equilibrando un poco el ambiente y recordando a los adultos la importancia de lo que estaba en juego, el amor familiar y los lazos que, aunque frágiles, podían perdurar si se trabajaba por ellos con honestidad y respeto. La imagen que buscaban capturar debía reflejar ese mensaje, aunque las heridas estuvieran a punto de revelarse ante la lente. Con la familia alineada y las caras preparadas para la cámara, el fotógrafo pidió silencio por última vez, y fue entonces cuando la tensión acumulada se hizo palpable. La atmósfera quedó suspendida entre la expectativa y la incertidumbre, como una pausa antes de un estallido inevitable. La orden inesperada de la nuera para que el protagonista se apartara de la foto rompió la calma y desencadenó la cadena de eventos que marcó para siempre aquel encuentro familiar. En esos minutos previos a la foto, se evidenció que el simple acto de acomodar a los familiares en un espacio físico era también un reflejo de la compleja posición que cada uno ocupaba en la familia emocionalmente fragmentada. La foto dejaría para siempre una imagen, pero detrás de ella se escondía una verdad profunda y desgarradora que exigía ser confrontada para que la familia verdaderamente pudiera sanar. Almohadilla, 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 la orden inesperada de la nuera. El momento había llegado. La familia, perfectamente acomodada bajo el cálido sol del atardecer, estaba a punto de inmortalizar la escena con una fotografía que, al menos en apariencia, debía reflejar alegría, unión y armonía. El fotógrafo ajustaba los últimos detalles de su cámara, dando indicaciones para que todos miraran al objetivo, y con una sonrisa invitaba a los niños a dejar sus juegos para posar junto a los adultos. Sin embargo, justo en el instante en que todo parecía listo para capturar aquel recuerdo familiar, una voz corta y fría atravesó el aire, rompiendo la calma y alterando drásticamente el ambiente. La nuera, con un gesto decidido y sin vacilar, se dirigió directamente a su suegro y le ordenó, con una voz cortante e implacable, que se apartara de la foto. «Apártate de aquí», dijo sin ningún tipo de suavidad ni consideración, con un tono que sorprendió a todos los presentes. Aquellas palabras fueron como un rayo que cayó inesperadamente sobre el grupo. El silencio que siguió fue absoluto, pesado como una losa que aplastaba cualquier intento de normalidad. Nadie esperaba semejante desplante en un momento tan simbólico y solemne, y menos de alguien tan cercano como la nuera, cuya actitud durante todo el encuentro había sido fría, pero no hasta ese punto. Fue como si, en un solo instante, una bomba invisible explotara, poniendo al descubierto heridas y resentimientos que muchos intentaban ignorar. El protagonista se quedó inmóvil, con el corazón encogido y una mezcla de incredulidad y dolor invadiendo su pecho. Las palabras, directas y sin filtro, se sintieron como un golpe humillante frente a toda la familia reunida y frente a la mirada atónita de su propio hijo y nieto. Parecía que aquel sencillo mandato no solo lo apartaba físicamente, sino que también lo relegaba emocionalmente, borrando años de cariño y respeto con un solo gesto. Los invitados intercambiaron miradas desconcertadas e incómodas. Algunos trataron de pensar en una explicación, quizá un malentendido o un impulso irreflexivo de la nuera, pero todos sabían que la situación era mucho más profunda y compleja. La tensión que había crecido a lo largo del día encontró en esa orden la cristalización de los conflictos no resueltos, una fractura abierta en plena cara de la familia. El fotógrafo, incapaz de ignorar la gravedad del momento, bajó el objetivo de su cámara y miró con preocupación a los presentes,
sin saber todavía cómo proceder para que la foto pudiera realizarse sin agravar aún más la escena. El nieto, que se encontraba observando con la inocencia propia de su edad, captó la dureza de las palabras. Su expresión cambió de alegría y despreocupación a sorpresa y tristeza. La escena le parecía confusa y dolorosa. La persona que más amaba, su abuelo, estaba siendo expulsada con frialdad de un lugar donde debía sentirse querido y protegido. Ese instante marcó en él una herida profunda, que apenas empezaba a comprender. El hijo del protagonista, por su parte, quedó paralizado frente al inesperado acto de su esposa. La expresión en su rostro reflejaba una mezcla de shock, desconcierto y dolor. Se debatía internamente entre la lealtad a su padre y las presiones familiares que había acumulado durante años. No sabía si intervenir o callar, y su silencio latente fue uno de los elementos que aumentaron la tensión global en la escena. El resto de la familia también se quedó en un estado de parálisis momentánea, incapaz de saber cómo reaccionar. Algunos sentían que debían defender al abuelo, otros temían que tomar partido solo incrementaría el conflicto. El disimulo se tornó insostenible, revelando una marcada división invisible que hasta entonces solo existía en sus pensamientos o en conversaciones a voces bajas. El protagonista, herido pero decidido a mantener la calma, no respondió inmediatamente. Sus ojos buscaban los de su hijo, esperando una señal de apoyo o una intervención que no llegaba. Cada segundo que pasó antes de moverse fue una batalla interna entre la dignidad y la tristeza. Finalmente, con lentitud y sin perder la serenidad, se apartó. Fue un gesto lleno de dolor contenido, una retirada que parecía someterlo pero que en realidad era una postura de respeto y fortaleza. La nuera, tras dar la orden, permaneció firme, con una expresión rígida que confirmaba que no retrocedería. Su palabra había sido un acto de imposición, y aunque la tensión en la sala crecía, ella mantenía el control visible del momento. Mientras el protagonista se desplazaba para dejar espacio, algunos familiares comenzaron a respirar de nuevo, pero la atmósfera había cambiado para siempre. La foto, que debía plasmar la unidad, se transformó en un símbolo patente de la fractura interna. La imagen que capturaría aquella cámara no sería solo una instantánea, sino la representación visual de un conflicto profundo y doloroso. El fotógrafo, intentando retomar el control, pidió a todos que se reagruparan, pero el peso de la orden de la nuera había dejado una cicatriz difícil de borrar. La mayoría obedeció con cierta resignación, mientras algunos miraban con tristeza hacia el protagonista que permanecía separado del grupo, con una expresión que reflejaba la mezcla de orgullo y dolor que sentía en su interior. El nieto, que había seguido con atención toda la escena, sintió que algo debía hacer para defender a su abuelo y enfrentar la injusticia. Su voz pronto rompería el silencio, iniciando un capítulo inesperado y decisivo en aquella foto familiar que, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en el símbolo de una profunda transformación familiar. Este momento, captado en la memoria de cada presente, mostró que la familia podía ser mucho más que una composición de rostros para una foto. Era un entramado emocional delicado, donde las palabras podían herir y las verdades necesitaban ser dichas para poder sanar realmente. La orden de apartarse no fue solo física, sino el disparador de una historia mucho más compleja que solo estaba comenzando a desenredarse. Almohadilla, 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 la reacción congelada del hijo. La orden inesperada de la nuera fue como un choque eléctrico que atravesó el aire y detonó una reacción inmediata en todos los presentes, pero especialmente en su esposo, el hijo del protagonista. El hombre, que hasta ese momento había estado observando en silencio la dinámica familiar, quedó completamente paralizado frente a aquella situación que había estallado con una crudeza que no esperaba, especialmente en un momento que debía ser de unión. Su rostro fue el primer testigo visible del impacto que causaron las palabras de su esposa. Sus ojos se abrieron con sorpresa, su mandíbula se tensó y su expresión se congeló en una mezcla de incredulidad y confusión, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. La orden, apártate de aquí, dirigida a su propio padre, resonaba con tal dureza que parecía atravesar su alma, diseccionando una parte fundamental de su núcleo familiar que había protegido durante años. El hijo se quedó inmóvil, incapaz de reaccionar de inmediato. En su mente,
Un torbellino de emociones y pensamientos se entrelazaban de forma violenta. El respeto y amor hacia su padre, la lealtad hacia su esposa, la desesperación por la tensión creciente y el miedo a que aquello desencadenara un conflicto mayor. Era como si en segundos hubiera perdido el control sobre un equilibrio que había intentado mantener a lo largo de todo el encuentro familiar. Su rostro reflejaba la lucha interna entre intervenir y silenciar, entre defender a su progenitor o proteger la frágil paz que parecía pendiendo de un hilo. Los ojos, enrojecidos por la mezcla de sorpresa y dolor, seguían fijos en la escena, sin saber cómo romper ese momento congelado. Nadie conocía a ciencia cierta qué pensamiento dominante lo paralizaba, si era la incredulidad ante la frialdad de su esposa, el impacto de la humillación de su padre o el temor al conflicto que podría desencadenarse. La mirada de la nuera, dura y determinante, parecía clavarse en él con un mensaje inequívoco: debía respaldarla. Sin embargo, la escena entre su padre y ella trascendía obligaciones y alianzas. Era un llamado a la justicia emocional, a la defensa de quien había sido humillado injustamente frente a toda la familia. Y en medio de este cruel dilema, el hijo permanecía estático, atrapado en la indecisión y el desconcierto. Los familiares cercanos notaron el cambio abrupto en su actitud, y algunos intercambiaron miradas preocupadas. Sabían que su silencio, más que un consentimiento, era la señal de una lucha interna que lo atormentaba. Algunos se atrevieron a ofrecer palabras de aliento, pero la tensión inherente hacía que éstas quedaran ahogadas en la incomodidad del momento. El nieto, quien observaba atento la escena, sintió la vibra de la incomodidad de su padre y la tristeza de su abuelo. En su inocencia, entendió que ese silencio congelado era un llamado a romper la injusticia, a no permitir que las heridas se profundizaran. Fue ese sentimiento el que lo impulsó a dar un paso adelante, decidido a tomar la palabra y mostrar el amor y la justicia que su corazón infantil intuía. Mientras tanto, el hijo del protagonista seguía sin reaccionar, contemplando con ojos vidriosos la creciente distancia emocional entre su madre y su padre. Recordaba, con una mezcla de nostalgia y tristeza, momentos pasados donde la familia había estado unida y llena de alegría, y sufría al pensar que ahora esos lazos se deshilachaban ante sus propios ojos, cometidos de heridas profundas y palabras cortantes. Su cuerpo parecía congelado, pero en su interior, el torrente de emociones era fuerte e incómodo. Se sentía atrapado entre dos mundos, reflejando la complejidad de ser puente y al mismo tiempo parte del conflicto. En ese instante, el hombre comprendió la inmensa responsabilidad que tenía: actuar con valentía para no dejar que la familia se rompiera en pedazos, pero también hacerlo con sensibilidad para no generar un daño irreparable. En esa pausa sobrecogedora, el hijo del protagonista era un símbolo de la dualidad que afecta a muchas familias frente a la confrontación. Amor y lealtad divididos, miedo y esperanza mezclados, decisiones difíciles que podrían cambiarlo todo. La incapacidad para moverse o hablar de inmediato no era falta de voluntad, sino la expresión de una persona que se debatía entre proteger y perder lo que más amaba. Mientras tanto, la mirada de su esposa seguía desafiante y segura, la voz del nieto comenzaba a resonar, con una fuerza inesperada para su edad. Fue en ese momento cuando el hijo comprendió que permanecer pasivo ya no era una opción y que su papel, aunque complejo, sería crucial para definir el rumbo que tomaría esa familia en medio de la tormenta emocional desatada. Así, congelado en medio de la escena familiar más crucial, el hijo del protagonista experimentó una mezcla de sentimientos que lo marcarían para siempre. La orden de apartar a su padre no solo abrió un conflicto visible, sino también un espacio para la reflexión y el debate interno que requeriría tiempo, valentía y amor para ser superado. Y mientras él todavía luchaba consigo mismo, el niño daba un paso adelante, listo para cambiar el destino de ese momento con palabras que estremecerían a todos. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. La reacción dolorosa del protagonista. El momento fue devastador. La frase tajante que le había lanzado su nuera llegó como un puñal limpio y frío, penetrando profundamente en el corazón del protagonista. Mientras escuchaba esas palabras exigentes, sintió que el mundo se le venía abajo, como si no solo le apartaran físicamente para la foto, sino que con ellas también le apartaran de una familia que tanto había amado y cuidado. Su rostro reflejaba el dolor contenido, una mezcla de desconcierto,
tristeza y una dignidad que intentaba mantener en pie pese a la herida abierta que acababa de recibir. Por un instante, quedó paralizado en su lugar, como si el tiempo se detuviera. Las palabras resonaban en su mente una y otra vez, golpeándolo más fuerte que cualquier insulto anterior. La orden de apartarse no fue solo un gesto físico, sino la manifestación palpable de una distancia emocional que se había agrandado a lo largo de los años, un rechazo que parecía definitivo y humillante. No había lugar para la reacción impulsiva. Por respeto a la familia, por amor a sus hijos y nietos, y también por su propia fortaleza, el protagonista decidió contener la rabia y no dejarlos ver el quebranto que sentía por dentro. Respiró hondo varias veces, tratando de llenar sus pulmones con calma que tanto necesitaba, y lentamente comenzó a apartarse del grupo, sin entregar a su agresora el poder de provocar una escena descontrolada. Los pasos que dio alejándose fueron lentos, cargados de pesar pero también de una gran dignidad. A su alrededor, el silencio era tan intenso que parecía amplificar cada movimiento, cada suspiro. Los ojos de todos estaban puestos en él y en la nuera, quienes en ese instante simbolizaban una tensión que llevaba años germinándose en el seno familiar. En el rostro del protagonista se dibujaba una mezcla compleja: orgullo por ser capaz de mantener la calma, tristeza profunda por el rechazo abierto y un dolor casi físico por sentirse desplazado en el día que debía celebrarlo. Aquel momento se convirtió en una escena cargada de significados, donde el amor, la humillación y la esperanza se entrelazaban en un juego silencioso de emociones. Sus manos, que minutos antes habían abrazado a sus nietos y empleado cariño a sus hijos, ahora colgaban impotentes a los lados, como si quisieran aferrarse a algo que se desvanecía. Su mirada, aunque baja, seguía buscando los rostros familiares en busca de una señal de apoyo, una palabra que mitigara el dolor. Pero la preocupación y la sorpresa paralizaban a casi todos, dejando que el vacío emocional se hiciera presente. En ese momento, la esposa del protagonista se acercó a él con pasos suaves y una ternura llena de empatía. Lo rodeó con sus brazos, ofreciéndole consuelo sin palabras, un refugio sencillo pero poderoso frente a la tormenta que lo había sorprendido. Él, a pesar de la tristeza que anidaba en su pecho, encontró en ese gesto un poco de alivio, un recordatorio de que no estaba completamente solo. Los vecinos y familiares más cercanos intentaban disimular su incomodidad, pero era imposible no sentir el aire denso que envolvía a todos. La escena que se desarrollaba frente a sus ojos no era la de una celebración familiar al uso, sino la confrontación abierta de heridas profundas y conflictos ocultos, que ahora se manifestaban en la forma más explícita y dolorosa. El protagonista, mientras se apartaba, logró articular una palabra de entendimiento y esperanza, aunque su voz apenas fue un susurro. «Espero que podamos superar esto», dijo con sinceridad. Fue una expresión de voluntad de sanar, de abrir una puerta a la reconciliación pese a las circunstancias adversas. Pero esa mano tendida fue recibida con frialdad, lo que agregó un matiz de melancolía a su declaración. Aún alejado del foco de la cámara y del grupo, sintió que cada paso era una derrota personal, pero también una muestra de respeto hacia lo que alguna vez fue su familia unida. Sabía que ese gesto no era solo físico, era la expresión silenciosa de una separación que todavía tenía muchas capas que desvelar y quizá superar. El nieto logró percibir la tristeza en la mirada del abuelo, y sin entender del todo, quiso acercarse a consolarlo. Fue un momento breve, pero de una belleza intensa, donde la inocencia infantil ofreció un abrazo que no solo decía «te quiero», sino «estoy aquí». Para el protagonista, aquel gesto fue un bálsamo inesperado, un recordatorio de que, pese a las heridas, aún había espacio para el amor verdadero y la esperanza. Mientras tanto, la nuera, firme en su posición, no mostró remordimiento visible. Su rostro rígido y su postura sugerían que la orden había sido un acto consciente, reflejo de un resentimiento acumulado que no estaba dispuesta a ocultar. Esta firmeza, sin embargo, dejó entrever que la confrontación apenas comenzaba, y que la foto familiar era solo el escenario donde se desataba una batalla emocional mucho más profunda. Los demás familiares, aunque impactados, iniciaron movimientos para tratar de apaciguar la escena. Algunos se acercaron al protagonista para ofrecer apoyo, otros miraban hacia la nuera con indiferencia o desaprobación. La dinámica familiar,
fracturada en ese instante, comenzaba a manifestarse con toda su complejidad, recordando que en las familias, el amor convive muchas veces con conflictos intensos. El fotógrafo finalmente bajó la cámara y, ante la imposibilidad de capturar una foto armoniosa en ese momento, decidió suspender la sesión. Las miradas se cruzaron con una mezcla de tristeza y resignación, con la conciencia de que esa imagen, si alguna vez se lograba, tendría que reflejar no solo la apariencia sino la verdad de aquella familia. Así, la reacción dolorosa del protagonista marcó el punto de inflexión en aquella reunión. Fue la expresión humana de un hombre herido, pero digno, que enfrentaba la negación de su lugar en la familia con la serenidad que solo el amor y la experiencia pueden forjar. Aquella noche sería recordada como el día en que una foto familiar se convirtió en el espejo donde se reflejaron las heridas profundas y el inicio de la necesidad urgente de dialogar y sanar. Almohadilla, 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 la intervención inesperada del nieto. En medio del silencio pesado que siguió a la orden tajante de la nuera y al doloroso alejamiento del protagonista, el ambiente en el jardín se tornó aún más denso y lleno de incertidumbre. Los adultos se encontraban paralizados, incapaces de enfrentar la situación con palabras o gestos que pudieran aliviar la tensión que había explotado de manera inesperada. Fue en ese momento cuando la voz del nieto, tan pequeña como valiente, comenzó a abrirse paso con una fuerza inesperada que dejó a todos estupefactos. El niño, con la inocencia propia de alguien que aún no ha sido corroído por las complejidades y rencores de los adultos, miró a su alrededor con ojos grandes, cargados de tristeza y determinación. Sin pensar en el miedo o en las consecuencias, se acercó al centro de atención, fijando la mirada en su abuelo que aún se encontraba apartado del grupo, y luego dirigió sus palabras hacia la nuera, quien seguía con una expresión rígida y distante. «No es justo que le digas que se aparte», dijo el niño con voz clara y firme. «Mi abuelo siempre ha hecho todo por nosotros y nos quiere mucho. No merece que le hables así ni que lo saques de la foto». La sorpresa se instaló entre los adultos en fracciones de segundo. Nadie esperaba que ese pequeño, que hasta ese momento había permanecido relativamente al margen y jugando, tomara partido con semejante valentía. Las palabras simples y poderosas del nieto resonaron en el silencio, llenando el aire con una mezcla de verdad y dignidad que no podía ser ignorada. El nieto continuó, con una sinceridad que tocó los corazones de muchos presentes. «Cuando veo a mi abuelo, veo a un hombre que siempre ha estado ahí, que me ayuda con mis tareas, que me abraza cuando estoy triste y que me enseña cosas buenas. Es el mejor abuelo del mundo, y no quiero que nadie lo trate como si no importara». Los adultos comenzaron a mirarse entre ellos, comprendiendo que el niño estaba expresando una verdad que muchos habían dudado en reconocer o simplemente ignorado. Su inocencia se convirtió en un catalizador que despertó empatía en aquellos que se encontraban divididos o paralizados por el miedo y la dinámica familiar compleja. El hijo del protagonista, visiblemente afectado, trataba de asimilar cada palabra. La frialdad de la nuera, que hasta ese momento parecía inamovible, empezó a mostrar fisuras ante la claridad y la pureza del mensaje infantil. La fuerza de la inocencia confrontaba directamente la dureza del conflicto adulto, desarmando poco a poco las defensas construidas tras años de heridas no sanadas. Algunos familiares comenzaron a respirar con alivio, sintiendo que la valentía del niño había abierto una grieta en la tensión que parecía insuperable. En ese instante, la energía de la reunión cambió, y se pudo sentir que la familia estaba frente a una oportunidad única para reflexionar y empezar a sanar, aunque el camino sería largo y complejo. El protagonista, al escuchar la voz de su nieto, sintió un renacer de esperanza. Se acercó lentamente, tomando la mano del niño y abrazándolo con ternura. Ese gesto simbolizó para él un nuevo comienzo, la reafirmación de que la familia, pese a sus diferencias, aún tenía razones para seguir luchando por estar junta y apoyarse mutuamente. La nuera, finalmente, mostró un atisbo de emoción contenida. La fuerza de las palabras sinceras y directas del niño la obligó a mirar más allá de sus propios resentimientos, confrontando la realidad con una perspectiva que hasta entonces había evitado. Por primera vez durante toda la celebración, los muros de distancia comenzaron a caer, dando paso a un deseo escondido de reconciliación y entendimiento. Otros miembros de la familia, inspirados por la valentía del niño,
empezaron a expresar sus propios sentimientos y a compartir experiencias que ayudaron a aclarar y a aliviar tensiones. Se dieron cuenta de que ni los adultos ni los niños eran culpables completos de la situación, sino que las heridas familiares habían sido acumuladas a lo largo del tiempo y requerían de voluntad y amor para repararse. La palabra infantil sirvió como un puente inesperado que conectó a los separados, despertando el reconocimiento mutuo y la importancia de valorar lo que verdaderamente unía a la familia. La intervención del nieto no solo defendió a su abuelo, sino que defendió la esencia misma de la familia: el respeto, el amor y el apoyo incondicional. En ese momento, el jardín, que había sido escenario de tensiones y conflictos, se volvió testigo de un pequeño milagro de honestidad y valentía. La foto que estaba por tomarse comenzó a tomar un nuevo significado más allá de la imagen. Era una invitación sincera a mirar con ojos nuevos, a sanar heridas y a construir un futuro en que todos pudieran sentirse valorados y amados. El nieto, con sus palabras simples pero poderosas, había demostrado que el verdadero poder reside en la honestidad del corazón y en el valor de defender a quienes amamos, sin importar la edad ni las circunstancias. Su intervención quedó como un faro que guiaría a la familia en los momentos difíciles siguientes, recordándoles que la verdad y el amor pueden vencer la distancia y el dolor. Así, la valentía infantil rompió barreras, abrió caminos y sembró la esperanza de que, pese a las grietas, la familia tenía la capacidad de curarse y crecer unida. La voz del niño se convirtió en el eco de un futuro posible, donde la comprensión y el cariño fueran los verdaderos protagonistas de cada reunión, cada abrazo y cada recuerdo compartido. Almohadilla, 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 el impacto de las palabras del nieto sobre el hijo y la familia. Las palabras inocentes y poderosamente honestas del nieto resonaron en el ambiente tenso del jardín y causaron un efecto sísmico que nadie pudo prever. Mientras el pequeño pronunciaba esas verdades simples pero contundentes en defensa de su abuelo, la atmósfera familiar cambió radicalmente de un instante a otro. El hijo, el esposo de la nuera y padre del niño, fue uno de los primeros en verse profundamente afectado por la intervención de su propio hijo, quedando paralizado, sin saber cómo responder ante el peso de lo que se acababa de expresar. El hombre, que había permanecido en silencio con la mirada en blanco después de la orden de su esposa a su padre, sintió como el pecho le oprimía las palabras atrapadas. Las declaraciones de su hijo rompieron el muro del silencio que él mismo había mantenido y lo confrontaron con una realidad que había preferido ignorar. La verdad sencilla y genuina de su pequeño le recordó la figura de su padre, su abuelo, no como un ser distante o inútil, sino como un pilar fundamental en sus vidas que merecía respeto y amor. En esos momentos, el hijo parecía haber olvidado el papel pasivo que había adoptado. La voz del niño disparó en él un torrente de emociones reprimidas: dolor, tristeza, nostalgia y una mezcla profunda de lealtad familiar. Tenía que enfrentar la disyuntiva entre respaldar a su esposa en una disputa que erosionaba el núcleo familiar, o defender a aquel hombre que tanto había significado para él, y a quien sus propios hijos admiraban. Los otros familiares, por su parte, escuchaban atónitos y conmovidos. Las palabras del nieto se convirtieron en un espejo que reflejaba las verdades e injusticias que hasta entonces solo se habían susurrado en rincones y conversaciones privadas. Su intervención infantil expuso el desequilibrio entre las relaciones, despertando en muchos la empatía necesaria para cuestionar actitudes equivocadas y asumir la responsabilidad que les correspondía en la fractura familiar. Algunos miembros mayores de la familia mostraron señales visibles de emoción contenida o lágrimas que se asomaban al borde de los ojos. Fue una llamada a la conciencia colectiva, la evidencia clara de que, a pesar de las apariencias, la familia estaba lastimada y que un cambio urgente y sincero era necesario para evitar que esas heridas se hicieran irreparables. La nuera, enfrentada al discurso de su propio hijo, comenzó a perder parte de la seguridad con la que había expresado su rechazo. Aunque inicialmente mantuvo una postura defensiva, la claridad, la inocencia y la sinceridad del niño desarmaron su posición. Era difícil sostener la frialdad frente a palabras que hablaban desde el corazón sin ninguna intención de herir, sino solo de proteger y defender. El nieto no solo habló en defensa de su abuelo, sino que puso en evidencia la necesidad urgente de reevaluar la dinámica familiar. Sus palabras trajeron consigo un aire de esperanza y renovación que invitaba a todos a escuchar con el corazón y a reconsiderar sus actitudes y sentimientos.
Representó, en ese instante, la posibilidad concreta de que el amor y el respeto volvieran a ser el eje central de la familia. El hijo, aún conmocionado, empezó a abrir la boca para decir algo, pero las palabras le faltaban. Era como si la verdad expresada por su pequeño le hubiera dejado sin herramientas para replicar o justificar. Sentía que tenía la responsabilidad de tomar partido, pero el miedo a romper la frágil paz que quedaba y las heridas abiertas lo paralizaban. Sin embargo, el eco potente del amor infantil no le dejaba espacio para la indiferencia. Algunos familiares comenzaron a animar al hijo a expresar su opinión, a no quedarse en el silencio que tanto daño había causado. Sabían que la reconciliación, la verdadera sanación, dependía de que él diera un paso adelante, más allá de sus miedos y contradicciones. Era el momento de ser puente entre generaciones para abrir el diálogo y restablecer los lazos dañados. En ese marco, en el que el impacto de las palabras del nieto tuvo un efecto multiplicador, la familia empezó a ver abierta una ventana hacia la esperanza. Las heridas, aunque profundas, podían empezar a ser sanadas con voluntad, amor y diálogo sincero, actitud que el niño había inesperadamente inspirado. La escena terminó con una emotiva interacción entre el protagonista y su nieto, un abrazo que simbolizaba la unión posible, y una mirada entre padre e hijo que buscaba encontrar una nueva manera de entender y amar. La familia estaba en un momento crucial, enfrentando su verdad y dispuesta, al menos en ese instante, a ver la oportunidad de reconstrucción que la valentía de un niño había puesto sobre la mesa. Así, el impacto de las palabras del nieto fue mucho más que un simple alegato en defensa de su abuelo. Fue el inicio de una poderosa transformación personal y colectiva, que invitaba a cada miembro a crecer, sanar y acercarse con el corazón abierto al amor que siempre había existido, pese a las heridas y diferencias. Almohadilla, 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 la división visible en la familia. La valentía del nieto para defender a su abuelo, aunque despertó sentimientos de admiración y esperanza en muchos de los familiares presentes, también puso al descubierto una división latente que hasta entonces había permanecido oculta en el seno de la familia. El impacto de sus palabras, junto con la reacción paralizada del hijo y la fría respuesta de la nuera, abrió grietas que marcaron una línea clara entre quienes apoyaban al protagonista y quienes se alineaban con la actitud de la nuera, revelando tensiones profundas que habían estado creciendo bajo la superficie. Aquellos minutos posteriores a la intervención del niño se convirtieron en un escenario donde las lealtades personales y los resentimientos acumulados se hicieron palpables. La familia, que había intentado mantener una fachada de unidad para la foto, ahora mostraba la cruda realidad de sus conflictos, en la que la división no solo era emocional, sino también manifiesta en gestos, miradas y silencios prolongados. Entre los presentes, algunos familiares tomaron partido de inmediato en defensa del abuelo. Para ellos, el hombre era el pilar fundamental que siempre había trabajado por mantener unida la familia, un hombre de firmeza y cariño que merecía respeto y reconocimiento. No soportaron la actitud despectiva y excluyente de la nuera, y comenzaban a expresar de forma clara y pública su desaprobación y apoyo a quien era víctima de ese rechazo abierto. Estos familiares más cercanos al protagonista pronunciaron palabras que resaltaban sus sacrificios, su paciencia y su amor incondicional. Relataron algunos momentos difíciles en los que él había sido el sostén para varios miembros, incluso para quienes ahora no lo defendían. Su objetivo era no solo dar voz a su sufrimiento, sino también mostrar a la nuera que su comportamiento no era merecido ni justo, aumentando así el peso moral del abuelo en esa disputa. Sin embargo, en el otro lado de la balanza, otros miembros de la familia se mostraron visibles y firmes en su respaldo a la nuera. Muchos de ellos justificaban sus acciones como una reacción necesaria frente a conflictos inconclusos y heridas que, a su juicio, no habían recibido la atención o solución adecuada. Veían en la actitud de la mujer el reflejo de un cansancio y frustración acumulados, y entendían su orden de apartar al protagonista como un acto de defensa. Estas personas no compartían un apoyo ciego a la nuera, pero sí reconocían que los problemas familiares no eran unidimensionales y que el conflicto llevaba mucho tiempo descomponiéndose bajo una capa de aparente normalidad. Por ello, se mostraban menos propensos a condenar de inmediato su actitud, y más dispuestos a analizar las causas profundas que la habían desencadenado. Para ellos,
La división era una consecuencia inevitable de diferencias sin resolver y emociones reprimidas. Las tensiones en la sala aumentaron cuando algunos familiares más neutrales, que hasta el momento habían intentado mantenerse al margen, empezaron a expresar opiniones divididas o a manifestar incomodidad ante la polarización. Estas interacciones revelaban que la supuesta unidad no era sino una fachada frágil que corría el riesgo de romperse irreversiblemente. Las miradas se tornaban más intensas, los silencios se prolongaban y las palabras subidas de tono comenzaron a filtrarse en conversaciones entre grupos pequeños, en los rincones o a voces bajas. La atmósfera festiva del inicio había sido reemplazada por un campo emocional minado, donde cada gesto y cada palabra tenían el potencial de desencadenar una nueva ola de conflictos. La división, aunque dolorosa, también sirvió para que varios familiares comenzaran a tomar conciencia de la necesidad de abordar abiertamente sus diferencias. La ocultación o la evitación habían permitido que los resentimientos se acumularan hasta explotar frente a todos. Los bandos formados eran solo un reflejo de los distintos puntos de vista que habían permanecido sin canalizarse adecuadamente, y ese reconocimiento fue el primer paso para iniciar un proceso de entendimiento. En medio de esta fractura visible, el protagonista se mostraba sereno, buscando mantener la calma y proteger a quienes amaba. Sabía que no podía cambiar de inmediato las posturas encontradas, pero entendía que la verdad y el diálogo eran indispensables para sanar. Su silencio, cargado de dignidad, era una forma de resistir frente a la tormenta emocional que lo rodeaba. La nuera, por su parte, mantuvo una postura desafiante y firme, aunque pudo percibirse, en distintos momentos, una sombra de incertidumbre y vulnerabilidad. Su actitud revelaba que el enojo y la frustración habían tomado el control, pero también que en su interior había un conflicto no resuelto que requeriría paciencia y voluntad para afrontar. Los niños, testigos e involuntarios actores de esta división, observaban el ambiente con atención. El nieto, que había sido el agente catalizador para que la verdad comenzara a emerger, sentía el peso de la responsabilidad que sus palabras habían desatado. En su inocencia, no imaginaba las eternas implicaciones de aquellas declaraciones, pero su amor por su abuelo y el deseo de justicia eran genuinos y puros. El resto de la familia, afectados por la división manifiesta, se enfrentaban a la difícil tarea de decidir si permanecerían callados, tomarían partido o buscarían ser mediadores para aliviar esa fractura. En ese momento, parecía claro que la familia se encontraba en un punto de inflexión, continuar fragmentándose o reunir fuerzas para iniciar un proceso de reparación. La foto que se intentaba tomar en esa tarde memorable, cargada hasta entonces de ilusiones, quedó marcada para siempre por la división visible en la familia. Sin embargo, a pesar del dolor y la confusión, esa fractura daba paso a la necesidad urgente de diálogo sincero, escucha activa y compromiso mutuo para poder reconciliarse y construir juntos un futuro donde el respeto, la verdad y el amor sean el centro de su convivencia. Así, la historia familiar entraba en una nueva etapa, donde reconocer la división visible no era un fin, sino el punto de partida para enfrentar de manera valiente y honesta las heridas internas. La familia asistía a un momento donde el choque inevitable también era vehículo de aprendizaje y posibilidad de cambio, siempre que decidieran abrazar la esperanza más allá de la división. Almohadilla, 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 el intento del protagonista por restaurar la armonía. Tras la revelación y la división abrupta que afloró entre los miembros de la familia, el protagonista se vio en la difícil tarea de tratar de reconducir la situación y restaurar, aunque fuera parcialmente, la armonía en ese momento tan convulso. Con la dignidad y paciencia que los años le habían forjado, decidió que debía alzar la voz no para herir ni reprochar, sino para tender puentes y convocar a la reflexión colectiva. Tomando una respiración profunda, se aproximó con paso firme pero sereno hacia el centro del grupo, buscando capturar la atención de todos. Su mirada, firme y cargada de amor, buscaba conectar no solo con los ojos de sus hijos y nietos, sino también con su nuera, a quien aunque sentía momentos de distancia y dolor, no perdió la voluntad de considerar como parte fundamental de la familia. Con voz pausada y cálida, comenzó por recordar que aquella reunión estaba destinada a celebrar el amor que los unía como familia, y que el verdadero propósito de esa foto no era solo una imagen estática, sino un símbolo de la fortaleza y los lazos que debían prevalecer a pesar de las diferencias. Destacó que la familia,
con sus imperfecciones y desafíos, era un refugio que merecía ser protegido y fortalecido desde la honestidad y el respeto mutuo. El protagonista no ocultó la tristeza que había sentido al ser apartado, pero dejó claro que su intención no era generar conflicto ni división, sino fomentar la reconciliación y el entendimiento profundo. Su discurso fue una invitación a dejar a un lado los rencores y a buscar juntos soluciones que ayudaran a sanar las heridas visibles e invisibles. Algunos familiares comenzaron a asentir con la cabeza, conmovidos por la sinceridad y la nobleza con la que hablaba. Sus palabras crearon una atmósfera de calma relativa, que permitió que la tensión disminuyera un poco y que algunos rostros antes crispados se relajaran, mostrando la esperanza de un cambio posible. El protagonista aprovechó para llamar a la nuera a que también expresara sus sentimientos y perspectivas, reconociendo que ellos debían ser los primeros en mostrar transparencia y voluntad de reconciliación para que el resto de la familia pudiera seguir su ejemplo. Insistió en que nadie estaba exento de errores, pero que la grandeza radicaba en aprender de ellos y apoyarse mutuamente. En ese instante, la nuera, aunque aún enfrentaba una lucha interna, mostró un destello de apertura y duda. Su postura se suavizó ligeramente y la tensión en sus hombros disminuyó. No fue un cambio inmediato ni total, pero fue el inicio de un proceso en el que el diálogo comenzaba a ser posible. Para el protagonista, esa señal fue valiosa y le impulsó a reiterar la importancia de escucharse sin juzgar, con intención de comprender. Otros miembros de la familia se sumaron al intento, expresando sus propios deseos de mejorar la convivencia y de contribuir a que las relaciones no se deterioraran más. Se iniciaron conversaciones breves pero intensas, donde se reconocieron errores, se pidieron disculpas y se manifestaron compromisos personales para trabajar en la comunicación y el respeto diario. El protagonista aprovechó para proponer que, más allá de la foto que iban a tomar, se comprometieran a reunirse con mayor frecuencia para dialogar y apoyarse, creando espacios seguros donde todos pudieran expresar sus emociones sin temor a ser rechazados o juzgados. Su intención era construir una red sólida que resistiera las tormentas emocionales y fortaleciera los vínculos. Un momento especialmente emotivo fue cuando pidió al nieto que había hablado con tanta valentía que siguiera siendo la luz y la fuerza que uniera a la familia. Salvador inesperado en la crisis, el niño fue abrazado por todos con ternura, símbolo vivo de la esperanza que la familia necesitaba para volver a ser unida. Las palabras del protagonista lograron suavizar la dinámica y transformaron un ambiente de confrontación en uno de posibilidad. Pese al dolor y las heridas, su actitud digna y conciliadora recordó a todos que el amor requiere esfuerzo, perdón y compromiso constante. La familia pudo vislumbrar una ruta para superar ese difícil capítulo. Sin embargo, el protagonista también reconoció con sinceridad que el proceso no sería fácil ni inmediato. Habría días difíciles por delante, en los que tendrían que enfrentarse a sus propias limitaciones y a la memoria de los daños causados. Pero reiteró que el primer paso siempre empezaba por la voluntad de escuchar y comprender, reconociendo la humanidad en cada miembro. Concluyó su intervención con un llamado a la unidad verdadera, a la construcción de una familia basada en el diálogo, la paciencia y el amor sincero. Su voz resonó en el corazón de muchos, encendiendo una chispa de esperanza que impulsaba un nuevo comienzo, aunque consciente de que el camino sería largo y requeriría la colaboración de todos. En los minutos siguientes, la atmósfera se volvió más relajada, aunque todavía cargada de emociones. Se sentía que la familia había dado un paso importante, había superado el punto de quiebre y estaba comenzando a construir puentes que podrían sanar las fracturas. El fotógrafo recuperó el ánimo para volver a acomodar a todos y probar una nueva foto, esta vez con rostros un poco más sinceros y menos tensos. Esa noche, el intento del protagonista por restaurar la armonía fue mucho más que un esfuerzo verbal. Fue un acto de amor sacrificado, un gesto de liderazgo emocional que abrió la puerta para que la familia, en su diversidad y complejidad, pudiera transitar hacia un futuro más unido, donde la verdad y el cariño fueran los cimientos para seguir adelante. Fue, sin duda, un momento decisivo que quedaría grabado en la memoria colectiva como el inicio de un proceso necesario de reconciliación. Almohadilla, 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 reflexiones y cambios posteriores a la foto. La foto familiar que había comenzado como un símbolo de unión terminó siendo el reflejo de las profundas fracturas emocionales que atravesaba la familia.
Sin embargo, aquel día no solo marcó la exhibición pública de diferencias escondidas por años, sino también el inicio de un proceso necesario de reflexiones, aprendizajes y cambios que transformarían para siempre las relaciones entre sus miembros. Después de lo ocurrido, el protagonista se retiró a un espacio más privado para meditar sobre todo lo vivido. En la calma de la noche, sintió el peso de la humillación, pero también una renovada determinación de no permitir que el dolor lo destruyera. La valentía de su nieto y las palabras sinceras que había compartido alimentaban su esperanza de que la familia podía superar sus diferencias, aunque el camino sería largo y complejo. La nuera, por su parte, también pasó horas en silencio, enfrentando en soledad sus emociones conflictivas. La crudeza de su decisión, el impacto que había causado y las palabras inocentes de su propio hijo la confrontaron con verdades que había intentado evadir. El resentimiento, la angustia y los reproches que la habían llevado a actuar con dureza comenzaron a dar paso a la reflexión y al arrepentimiento. Entendió que la reconciliación requería voluntad para admitir errores y abrir el corazón al diálogo. En los días que siguieron, la familia comenzó a organizar encuentros y conversaciones privadas, donde cada uno fue expresando sus sentimientos, temores y deseos de cambio. Se crearon espacios seguros donde se podía hablar sin miedo a ser juzgado, promoviendo un clima de respeto y empatía que permitió desentrañar malos entendidos y reparar lazos dañados. Fue un proceso doloroso en muchos momentos, pero también lleno de aprendizaje y crecimiento. El protagonista, junto con sus hijos y nietos, se comprometió a fomentar esta cultura de comunicación abierta y cariñosa, dispuestos a sanar y evitar que heridas similares volvieran a surgir. Las relaciones empezaron a fortalecerse no solo en palabras, sino en acciones cotidianas, con gestos de apoyo mutuo, encuentros más frecuentes y atención a las necesidades emocionales de todos, especialmente de los más vulnerables. La nuera también participó activamente en este proceso, mostrando señales claras de cambio y esfuerzo por superar las amarguras del pasado. Reconoció la importancia de respetar y valorar a cada miembro de la familia, y comenzó a trabajar en mejorar sus relaciones, aunque con la honestidad de que no sería un cambio inmediato ni sin dificultades. Su evolución fue clave para la reconstrucción del grupo. Los hijos del protagonista se convirtieron en mediadores activos, impulsando diálogos sinceros y facilitando la reconciliación entre sus padres y otros miembros. Su compromiso ayudó a transformar tensiones en oportunidades para el perdón y la comprensión. El nieto, cuya intervención había desencadenado esta cadena de cambios, continuó siendo una inspiración para todos, símbolo de la pureza y fuerza del amor familiar. La familia decidió también establecer tradiciones y momentos de encuentro que reforzaran la unión, promoviendo actividades lúdicas y celebraciones que recordaran el valor de compartir y apoyarse, dejando atrás las divisiones y conflictos. Estos encuentros se convirtieron en espacios de alegría y reconstrucción emocional, fortaleciendo vínculos con paciencia y ternura. El proceso de sanación se reflejó también en pequeños detalles, llamadas frecuentes para saber unos de otros, mensajes cariñosos, visitas improvisadas y la disposición para escuchar sin juzgar. Cada gesto sumó en la tarea de restaurar un equilibrio emocional que posibilitara convivir en armonía. En este nuevo capítulo, la familia entendió que no existe perfecta armonía, sino que la clave está en aceptar las diferencias, respetar el espacio personal y sostenerse con amor genuino. La experiencia vivida en esa fiesta de cumpleaños se convirtió en un recordatorio de que el amor verdadero es paciente, perdona y siempre encuentra la manera de conservar y renovar la unión. El protagonista, en sus momentos de introspección, sentía gratitud por haber podido transformar un momento doloroso en una oportunidad de aprendizaje para todos. Reconocía que el camino sería arduo, pero confiaba en la fuerza del amor y la verdad como bases sólidas para construir un futuro mejor. Su corazón rebosaba esperanza al ver que, aunque no se borraría la historia difícil, sí podían escribir juntos un nuevo final. La nuera, con el tiempo, logró abrirse más al diálogo y a la compasión, siendo consciente de que la familia era una construcción que requería esfuerzo conjunto. La voluntad de cambio fue evidente, y aunque no siempre fácil, contribuyó a que la familia retomara la senda del entendimiento y la cooperación. Los hijos y nietos crecieron no solo con el recuerdo de esa foto que capturó una fractura,
sino con la experiencia invaluable de haber sido parte de un proceso de sanación real. Entendieron que enfrentar la verdad con honestidad y amor es un acto de valentía que fortalece y une más allá de los errores humanos. Así, la historia que comenzó con una orden brusca para apartar al abuelo terminó mostrándoles el poder transformador de la verdad, el perdón y la voluntad de cambiar. La familia, aunque marcada por la adversidad, aprendió a valorar más profundamente el significado de ser un grupo unido por lazos de amor y respeto, dispuestos a proteger estos tesoros con paciencia y esfuerzo constantes. En definitiva, aquella foto familiar que inició la crisis se convirtió en el símbolo de un proceso que, si bien difícil, les permitió crecer como personas y como familia, abrazando las imperfecciones y comprometiéndose a construir juntos un legado de amor duradero.